No se le escucha, Buenas profe. tardes. Buenas tardes. En la clase de hoy eh, tiene como principal objetivo presentarles, digamos que un nuevo tipo de estructuras que hasta el momento no habíamos visto. Se conocen como los ciclos repetitivos o estructuras de control, también son conocidas. También se llaman estructuras repetitivas. Reciben varios nombres y hay varios tipos de estructuras. Sin embargo, en el curso nos vamos a centrar en la más genérica. Me han pedido las directivas del programa que me centre en la más genérica. Y esa se conoce como el mientras que. También muchos lo conocen como el while, porque es la forma de escribirlo en inglés, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere ese tipo de estructuras? Fíjese que se pareciera a un sí. Les decía yo en clases anteriores que era un sí, una estructura de selección. Yo les decía que se puede graficar, se puede representar mediante un diagrama de flujo como algo así, ¿cierto? Discúlpenme pues el dibujo. Y que tenía dos opciones, lo que se llamaba el cuerpo del sí y lo que se llamaba el cuerpo del no. Eso era lo que hacíamos en clases anteriores, ¿cierto? Donde aquí adentro había una condición. Si esa condición era verdadera, lo que ejecutaba es lo que conocíamos como el cuerpo del sí, todo lo que estuviese por acá. Si la condición era falsa, lo que ejecutaba era como el cuerpo del no. Esto si se viene por el sí y esto si se viene por el no. Eso era básicamente lo que habíamos hecho en clases anteriores y es hasta donde hemos llegado a, a conocer esa estructura que se llamaba estructura condicional o estructura de selección o como le queramos llegar. Llegaba el flujo de un programa, evaluaba una condición y decía, si la condición es cierta, haga esto, que es lo que conocíamos como cuerpo del sí. Si la condición no es cierta, haga lo otro. Pero fuera que hiciera el sí o fuera que hiciera el no, lo que él hacía era continuar el flujo de instrucciones aquí en cierto punto. Eso básicamente era lo que hacía. Este puntico es lo que lo conocemos como la intersección y es el que permite que a partir de ahí se continúa el flujo de instrucciones. A partir de ese puntico. O sea, se viene o por el sí o se viene por el cuerpo del no. Pero jamás se devuelve. Quizá eso es lo más importante. O sea, pasa o por el cuerpo del sí o por el cuerpo del no. Y continúa su flujo hacia abajo. Pintaría yo estos punticos queriendo decir que el flujo de ejecución del programa continúa. Y habíamos hecho pues varios ejercicios. Ustedes en su trabajo hicieron otros, donde preguntaban, por ejemplo, si el precio es menor de 3.000, entonces, si sí, hágase por el cuerpo del sí, había algo para ese precio menor de 3.000, o si no, haga lo que hay que poner por el cuerpo del no. Sea que hizo el sí o sea que hizo el no, en este punto continúa trabajando. Ahora, lo nuevo hoy son estas estructuras que les estoy presentando que se llaman estructuras repetitivas. ¿Y qué es lo que hacen las estructuras repetitivas? Aquí vemos el diagrama de flujo de una estructura repetitiva. ¿Qué simboliza? Que vienen las instrucciones trabajando por acá. El flujo de instrucciones viene fluyendo por acá y de repente se encuentra una condición. Si se dan cuenta, algo parecido a la condición del if. Una condición muy similar. Esa condición también va a ser una expresión booleana, que al evaluarla me va a dar un valor de verdadero o de falso. ¿Cuál es la diferencia con el sí? Fíjese que incluso visualmente se puede ver la diferencia. En el sí, si era cierta la condición, yo voy y ejecuto lo que llamábamos, lo que yo les había dicho que podemos denominar cuerpo del sí.
Así lo podemos denominar, cuerpo del sí. Y si se va por el no, ejecuta lo que se llama cuerpo del no. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Si ejecuta el sí, ya no ejecuta el no y luego continúa. En el caso de las estructuras repetitivas, que es la que tengo acá, la cosa cambia un poco. Fíjense que el mismo diagrama de flujo lo indica. Llega y encuentra una condición. La condición es una expresión booleana. Repito, ¿qué es una expresión booleana? Algo que al evaluarlo tiene el valor de verdad o verdadero o falso. Si la expresión booleana es cierta, ejecuta esto, que sería, lo podríamos llamar el cuerpo del while. Pero lo interesante aquí es que es cíclico. Fíjese a donde viene la línea del flujo de la ejecución de instrucciones. Vuelve y entra a la condición. Y vuelve y revisa si la condición es cierta. Y si esa condición vuelve a ser verdadera, vuelve y entra al cuerpo del while. En el momento en que deje de ser verdadera, se sale, ya no repite más este cuerpo del while. Eso que puse entre el color verde ahí, al hablar del cuerpo del while y el profesor cuando realizó las guías, esas líneas que puso ahí en negro lo que simbolizan es un bloque de instrucciones de cualquier granularidad, o sea, de cualquier tamaño. Cuando la condición deja de ser cierta, cuando es falsa la condición, se sale por el no y continúa el flujo de instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que se repiten entonces? Esas que están acá dentro de ese cuerpo de ese while. Fíjense que incluso visualmente difiere un poco el while del if. El if tiene sí y no, y por cada lado tiene un cuerpo y no hay repeticiones, no hay ciclos. Mientras acá usted hay un ciclo. De manera que alguno de ustedes ya puede estar pensando, eso quiere decir que cuando yo necesito que un código se repita muchas veces, yo podría utilizar este tipo de estructuras y por eso se llaman estructuras repetitivas. Queremos que cierta porción de un código me refiero a cierta cantidad de instrucciones, a cierto bloque de instrucciones, se repita varias veces. Cuando le pido al computador que deje de repetir la ejecución de ese segmento de instrucciones, de esa proporción de instrucciones o de ese cuerpo de while, como queramos llamarlo, en el momento en que la condición se haga falsa. En ese momento deja de repetir. Miremos una ilustración que el profesor nos pone acá un poco de cómo opera, de qué cosas hay que tener en cuenta en el ciclo while. Lo primero que nos pide el profesor autor de la guía acá es que tengamos en cuenta que al while, aquí al while, en algún momento el flujo de instrucciones va a llegar ahí. Y ahí llega la primera vez que va a entrar al ciclo repetitivo. Así se llaman también las estructuras mientras que, o las estructuras while, como las queramos llamar. Recuerda que while es lo mismo que mientras que. Para que tengamos eso en cuenta. O sea, si usted habla de un while, está hablando de lo mismo que mientras que. Y todas esas son estructuras repetitivas. Eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, si estoy hablando de una estructura repetitiva, una de las estructuras repetitivas es el mientras que, o while, como lo queramos llamar. ¿Por qué no les estoy mostrando todas y solo una? Repito, porque desde las directivas del programa me pidieron que nos enfaticemos en esa que es la más genérica, y a partir de ella se pueden derivar las demás. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden encontrar en tutoriales, incluso en ejercicios mismos nuestros, otro tipo de estructuras repetitivas, como por ejemplo el para qué. Más adelante hablaremos un poco de él en otra clase, pero me han pedido que nos centremos en todo, implementarlo utilizando ese tipo de estructura repetitiva que, como les digo, consideran las directivas que es la genérica. A partir de ella se derivan las demás. Entonces, consideran que para que usted adquiera lógica de programación, lo importante, lo relevante, es que usted maneje este tipo de estructura. ¿Hasta ahí hay algún tipo de pregunta?
Entonces, No, profe, todo bien. aspectos a considerar. Llega el flujo de instrucciones y encuentra una condición. Primera cosa interesante que aquí nos recalcan en la guía, que esa condición es una expresión booleana y es la que va a determinar si sigue repitiéndose el cuerpo de instrucciones o no. ¿Cuál es el cuerpo de instrucciones? Las instrucciones que están aquí cuando la condición es verdadera. Aquí dice conjunto de instrucciones que se repetirán. Es a lo que yo llamo el cuerpo del ciclo, el cuerpo del while. Y lo interesante es que hace las instrucciones y una vez termine de hacerlas, regresa, y acá lo dice, regresa a evaluar nuevamente esta condición. Si la condición sigue siendo verdadera, vuelve y entra. Si no, sigue y termina el proceso de repetición y continúa con otros procesos. Fíjense que aquí dice una cosa interesante. Dice, esa es la que permite decidir si se continúa repitiendo este ciclo o si no. Ustedes pueden pensar, pero si yo entro por acá, la condición es verdadera y hago esto, obviamente la condición siempre seguirá siendo verdadera. La respuesta es no. La respuesta es, esta condición puede cambiar. ¿Qué la puede hacer cambiar? Lo que esté programado dentro del cuerpo de while. Aquí puede haber programado algo que determina en qué momento esta condición ya no deja de ser verdadera y se convierte en falsa. Recordemos que cuando la expresión booleana esa sea verdadera, al evaluarla, él ejecutará el cuerpo del while. Cuando la expresión booleana sea falsa, se irá por el no. Y en ese momento terminará el ciclo que estaba haciendo y continúa el flujo normal de instrucciones. ¿Preguntas hasta ahí? Espero entonces que hasta aquí empiecen a tener una primera idea de en qué consiste un ciclo while. Ahora vamos a mirar cuál es la sintaxis, cómo podemos escribirlo en nuestro lenguaje BASIC y cómo con él podemos implementar funciones que nos sirvan para ciertas cosas. Para eso vamos a empezar a hacer ejercicios de la guía. Hagamos este primer ejercicio que trae la guía en cuanto a algoritmos, hacer ejercicios de programación en los que se involucren métodos repetitivos, estructuras repetitivas. El primero es el famoso factorial, n factorial. ¿Qué es el factorial de un número cualquiera? Es la productoria. La definición matemática más usada es la de productoria. No sé si ustedes en el colegio, en lo que ya han visto de cálculo estos días, han visto la notación de productoria. Así como hay una notación de sumatoria, hay también una notación de productoria. ¿La productoria qué es? Pues multiplicaciones, productos. Si se dan cuenta, son productos sucesivos. ¿Qué nos está diciendo aquí la definición matemática? Que el factorial de 0 es 0. Y que el factorial de cualquier número mayor que 0 es la productoria del número. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el factorial de 2 factorial, ¿qué vendría siendo? 1 por 2. O sea, el producto de multiplicar 1 por 2. 4 factorial, ¿qué viene siendo? Entonces sería, voy a escribirlo acá para que me quede más fácil de escribir. Sería 1 por 2 por 3 por 4. Por dos. Pensaba que se había caído. ¿Aló? ¿Aló? Profe, ya. ¿Qué ocurrió? ¿Perdón? ¿Me oyen? Sí, profe. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. ¿Qué sería, por ejemplo, 6 factorial? ¿Quién me dice de ustedes? 6 factorial 6 aquí por sería 5 por 4 por 3 por 1 2 por por 2 1. por 3 por 4 por 5 por 6. Exacto, no importa si empezamos en reversa o, o si empezamos, El orden de los factores no está el producto. pero sería multiplicar todos los números, ¿cierto? Un momento que esto se me...
1 por 2, por 3, por 4. Ahora me está dando problemas esto. Por 5 hasta por 6. Eso es a lo que conocemos como productorio. Entonces, ¿qué me están pidiendo en ese ejercicio 35? Pues que haga un programa que reciba como argumento de entrada, como parámetro de entrada, un número y me devuelva el factorial de ese número. Por ejemplo, si lo que me pasasen como entrada fuese un 4, ¿cuánto me tiene que dar eso como resultado? ¿Cuánto es 1 por 2 por 3 por 4? 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. 4. Ahora, ¿cuánto es el factorial de 6? Sería 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 por 5, 24 5 por por 2, 120. 120. Y por 6, 720. 120. Sí, Estos que estoy escribiendo aquí serán los valores que retornan. Si a mi función factorial yo le paso un 4, él me va a retornar un 24. Perdón, que es el, perdón, que es el factorial de 24. Si lo que les doy como argumento de entrada es un 6, me devolverá un 720 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Miremos cómo implementarlo sí, profe. entonces en el lenguaje de programación. Aquí incluso ya tengo una función, pero luego la explico. Voy a tomarla solamente como referencia y le voy a quitar una serie de cosas, simplemente para que vean, digamos que la estructura genérica. Llamémoslo factorial o mi factorial, que reciba un valor, llamémoslo n. Hasta ahí creo que nadie tiene problema porque ya más o menos Profe, haz bolean, ¿qué es? Es un número booleano es una expresión que devuelve o verdadero o falso, o falso. pero aquí vamos a devolver nos vamos por el momento un integer, pero la idea es devolver un valor más grande. Yo creo que una vez Ok. devolvamos un doble. Y declaremos unos valores dobles. Voy a declarar aquí una variable i como entero. Ya les explico para qué es esa i. Y voy a declararme un valor acumulado. Voy a llamarlo resultado. Pero vamos a ponerlo como doble. Porque realmente el valor que ocupa es un valor grande. Aquí debe ir una condición, como ustedes se dan cuenta. ¿Qué es lo que quiero implementar? El factorial. Y decíamos hace un momento que n factorial, ¿qué es? Decíamos que era 1 por 2 por 3. No tiene que ser igual a 0 y mayor que 0. Aquí hasta n. Lo primero que tenemos que preguntar es eso que dice, no sé quién me lo dijo, no me di cuenta quién habló, pero Jairo. lo que dice el compañero es cierto. Una cosa que tenemos que preguntarle es que si el factorial es 0, y el valor al que me piden que calcule el factorial es 0, de una vez entregue como respuesta un 0. Y si no, pues calcule el factorial haciendo las multiplicaciones. Si se dan cuenta, ahora quien llega, ¿quién será Dani Lisca Vargas? Ah, Dani, debe ser. No es complicado ahora uno mantenerse concentrado en la clase porque cada vez que llega gente lo distrae.
Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? En la variable res voy a poner el factorial, el resultado del factorial. Entonces lo primero que voy a arrancar es res en 1. ¿Por qué en 1? Alguien debe estar diciendo, ¿y por qué pone ese res en 1? Porque resulta Porque, que el módulo de la multiplicación... ¿Por qué, hijo? Cuénteme. no, profe, porque si lo empiezan de cero ya tiene tres números como tal. No. Ya empezaría a contar desde cero y no desde uno. Eh, No, lo que pasa es que si se Porque multiplica empiezas a por cero, multiplicar no desde se uno. puede. Multiplica cualquier número por cero, siempre te va a dar cero, o sea que no sería posible. Es Si porque empieza multiplicas desde cero, uno la multiplicación. exacto. Ya, eso se lo voy a explicar ahorita. Pero, profe, no se puede colocar 2 porque pues el uno casi nunca se cuenta. No, pero ya le explico por qué. Lo que ocurre es que 1 es el módulo de la multiplicación. Y esa variable res me va a servir como un acumulador de multiplicación. Entonces, ya le explico eso. Ya entro a explicarle eso. Por el momento, lo único que sabemos es que res va a ser la variable que guarda el resultado. Pero lo primero que tengo que preguntar es que si el valor que he recibido como entrada n es 0, ¿qué tiene que hacer? Sí. ¿Quién me dice? ¿Cuánto será el factorial de 0? Por definición, Cero, cero. decía que tiene que ser 0. Y si no, tiene que hacer una cosa más genérica. Y pongamos por acá el en if. Fíjense que entonces este while que tengo aquí lo voy a poner dentro del si no. Estoy diciendo, si el número al que me piden que le calcule el factorial es 0, en resultado ponga un 0. Porque por aquí incluso al final tengo que decirle que mi factorial retorne lo que tiene res. sí, Ras. Entonces, si n es 0, de una vez retorna un 0. Entra por el cuerpo del sí y se va y retorna el 0. Si no, ¿qué tendrá que hacer? Si no, lo que tiene que hacer es la multiplicación. Y la multiplicación, para eso fue que declaré esta variable. Lo que quiero hacer es multiplicaciones sucesivas y irlas poniendo en res. Res lo arranqué en 1. Entonces, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, aquí pongo res en 1? Uno por uno, uno. Y supongamos que sea el factorial de 4, entonces me interesa que yo tengo todos los valores posibles, 1, 2, 3 y 4 hasta llegar a 4. Entonces, no sé si ustedes qué opinen de qué ocurra si yo llego y aquí en res voy haciendo res por esto, 1 por 1, 1. Y el resultado que va lo hago por esto, 1 por 2, 2. Entonces ya me quedaría aquí un 2 en lugar de este 1. Después, O sea, D sería un contador. un acumulador, a eso se le llama acumulador. En este caso, un Así es. acumulador de multiplicación. Entonces, fíjese que ahora 2 por 3, 6. 6. Ese valor lo pondría aquí y ahora multiplicaré por este. Al decirle lo pondría aquí, él lo reemplazo por lo que iba. Después, 6 por 4, 24. Ese valor lo pondría aquí, es decir, lo reemplazo por lo que había. Y ya en ese momento, este será El valor total. el valor a entregar. ¿Cómo podría programar eso? Entonces eso lo puedo programar así. Puedo decir, Que ahí va arranque, desde uno, arranque la variable i en 1. desde uno. Y mientras la condición i sea menor O o igual. igual que n, haga. Y más. No, y más no. Era en res ponga Ah, sí, lo sí, que sí. tenía res multiplicado por Por i. el, Y en ese momento, ese programa va a ir acumulando las multiplicaciones. ¿De acuerdo, ahí? sí, profe. Va a ir Una haciendo preguntita. justo, va a ir haciendo justo lo que queríamos que hiciera. Guardémoslo y corrámoslo.
Ejecutémoslo, usémoslo. Profe, ese ¿Cómo? SWEN es el Ese es final el que, del while. buena Así se pregunta. escribe. Ese when es el que simboliza que ahí termina el cuerpo del while. Fíjese que el while va desde aquí hasta aquí. Así como el if tiene un enif, el while tiene un fin del while y se escribe when. ¿De acuerdo? Eso significa que el cuerpo del while solamente es este pedacito, lo que va a repetir solamente es esta instrucción. Ejecutémoslo un momentico a ver cómo se nos comporta. La función se llama mi factorial, ¿cierto? Entonces vengamos Yes. acá, llamemos a mi factorial y digámosle que el factorial de 4, que era el que estábamos haciendo ahí, nos tiene que dar 24, ¿cierto? Sí, señor. Otro error. Se bloqueó Excel. Ah, pero es que ese no es el libro 14, yo no estoy trabajando sobre el libro 14, sino sobre el abril 14, sí. Se cerró Excel. Sí. Espero que haya grabado. Se petó. Se bloqueó la máquina. Ah, se cerró por completo. Vamos a ver si en los 4 minutos que queda alcanzamos a abrirlo. Abrimos el libro 14. Hasta ahí estamos. ¿Cómo se llamaba? Mi factorial, creo. Mi factorial. Pasémosle un valor. Vuelve y lo bloquea. Profe, lo que pasa es que cuando él se bloquea así, hay que volver a abrirlo, pero entonces abrir otra vez el macros desde ahí, o si no, no lo deja. Ya un momentico que vuelve y se cierra. ¿Cómo me dijo, hijo? Espere que cierre esto que ahora que va ahí. ¿Qué me Sí, decía, hijo? profe, lo que pasa es que cuando se bloquea así, entonces bota un error. Entonces hay que abrir uno y en un nuevo LibreOffice toca volver a hacer el procedimiento para abrir el macros y todo eso y ahí copiar el documento, o si no le bota otra vez error. O sea, lo que me está diciendo es que ya no, que lo guarde como un nuevo libro y lo vuelva a ejecutar. No, profe, solo abre el macros y ya. Y vuelve y hace el programa o lo copia y ya. Pues, o sea, lo copio, lo creo nuevo. No debería, pero bueno, hagámoslo así. Sí, es que a mí me ha pasado lo mismo también Guardémoslo y como un siempre nuevo macro, solo pongámosle me... abril 14 únicamente. Y digámosle que un macro con Excel habilitado un Excel habilitado para macros, que debemos decírselo para que nos permita. Y ahora vamos acá. Ahora no encuentro el código del proyecto anterior. Voy a tener que abrir el otro de todas maneras porque si no, no me permite copiarlo. Aquí creo que está abierto. Creo que voy a tener que ir procesando esta parte de la llamada mientras lo vuelvo a abrir porque si no perdemos estos 2 minutos esperando que lo destrabo. Listo. Y mientras tanto, recuerde que son 5 minuticos lo que demora el procesamiento. En 5 minutos les mando nuevamente el enlace. Ok.